Amigos de Facebook, otra vez más estamos en un programa de salud oral con el doctor Emanueli. Hoy tenemos un invitado especial que es un líder en la reforma que quieren plantear los dentistas en cuanto a los cambios en las tarifas dentales. El doctor Eliseo Hernández es un dentista comprometido con la profesión y nos tenemos aquí para que nos explique. Doctor, saludos. Gracias por estar en el programa. Gracias por la oportunidad, doctor Emanueli. Gracias, siempre bienvenido. Explíquenos, ¿cómo se llama este movimiento? ¿Qué conlleva? Sí, hace unos meses un grupo de colegas decidimos hacer algo porque llevamos 25 años con las mismas tarifas dentales. Para las personas que nos escuchan, las tarifas es lo que los planes médicos nos pagan por darle los servicios contratados, tanto en el área comercial como en los Medicare Advantage, que empezaron desde el 2003, también las tarifas están congeladas, y el área de reforma, que ahora se conoce como Vital. Pues 5 amigos decidimos hacer algo, porque a través de los años como profesión hemos ido a Fortaleza, hemos ido a la legislatura, Sí, hemos ido a las aseguradoras y nunca han hecho nada. Pues decidimos, como nos pusieron contra la pared, la única alternativa que nos dieron fue hacer manifestaciones y hacer nuestros reclamos públicos, y el movimiento de nosotros se llama 25 años con las mismas tarifas, y le pusimos ese nombre que habla por sí solo. Sí, una realidad. Ajá, es una realidad que ha afectado a todos los dentistas del país y que tiene a la profesión en una posición que nunca había estado, con las consecuencias que conlleva esa fijación de honorarios por la industria del seguro. Y yo he notado que, siguiéndolos a ustedes, vi que la primera fue en el Capitolio y habían como 5, 7, 12, y la última habían como sobre 400 personas en las últimas 12. Sí, colegas que nos han respaldado y que están muy motivados como nunca, quizás desde que tuvimos el pago capitado en el 94, sí, que se quería imponer a la profesión. No habíamos visto el pago capitado. Para el radio oyente, para que le explique, es que la responsabilidad del seguro se la pasan a la oficina dental, que le dan una cantidad de dinero por el paciente que firme contigo. Sí, un pago por paciente por mes, que en aquella época nos ofrecieron $3.42. Vaya. Pues la profesión se organizó y gracias a Dios pues eso no pasó, pero como yo digo, no pasó, pero nos lo pusieron peor. Nos congelaron las tarifas por 25 años, y ese dólar que nos pagaban en el 1994, cuando empezó la reforma, y que nos pagaba la industria del seguro en ese momento, ahora mismo el poder adquisitivo de ese dinero se fue. No, en esos 25 años. En esos años hasta el salario mínimo. Correcto. Era la mitad, creo que de ahora. Correcto, todo ha aumentado, los materiales aumentan, los costos de operación aumentan, la luz en aquel momento, yo tengo mis recibos de luz de mi oficina y estaba en alrededor de 11 a 12 centavos, ahora mismo está por los 22 centavos, el doble. Todo ha aumentado y esto no es complicado. A los amigos que nos escuchan, piensen lo que ellos ganaban en el 1994 y 25 años después, que piensen qué les pasaría si estuviesen ganando lo mismo. Y otra cosa es que en el sector privado, el seguro privado, tanto las asignaciones de fondos a la reforma, la cantidad de dinero que se le está dando está aumentando. Sí, es una buena observación. Piensen los patronos que le compran seguro en sus compañías a las aseguradoras, cuánto pagaban de prima por un seguro de sus empleados en el 94 y cuánto pagan ahora. Piensen los amigos que nos escuchan que compran seguro de pago directo a las aseguradoras, cuánto pagaban de prima en el 94 y cuánto pagaban ahora. Yéndonos específicamente al área de la reforma de salud, la reforma se creó en el 1993 por ley
proyecto 72 del 7 de septiembre, si mi memoria no me falla, del 93, y se implementó por primera vez en el área este en el año 94, con la compañía Cruz Azul, que ya no existe. En aquel momento la prima por paciente por mes, lo que se le paga, eso es lo que le paga el gobierno a la industria de seguros por atender un paciente X por mes, era de $48. Esa prima ahora mismo con Vital está sobre alrededor de los $180. Eso es un aumento de más de un 350% en un periodo de 24 años, y si lo reducimos al aumento anual, equivale a un aumento anual de 14% por año que el gobierno le ha estado aumentando a la industria de seguros todos los años lo que le paga, y sin embargo la industria de seguros ni ACES se han preocupado por hacerle justicia a los dentistas que tan buen servicio le hemos dado a los pacientes de la reforma en este país. Y una pregunta, ¿y esos fondos son todos del gobierno o tienen fondos federales también? Sí, la fórmula es 55-45. 55% vienen de fondos de Medicaid, que lo controla CMS, que es una agencia ligada al Departamento de Salud y Recursos Humanos del gobierno de Estados Unidos, y el otro 45% lo pone el gobierno. En estos 24 años, 25, desde que comenzó la reforma, el gobierno de Puerto Rico ha gastado del presupuesto general aproximadamente $25,000 millones. Y una cantidad menor, porque la fórmula de 55-45 vino después del Obamacare, de fondos federales. Para darle una idea, doctor Emanueli, del 2000 al 2010 la reforma corrió con un presupuesto de $1,600 millones. De eso, más o menos 1,100, 1,200 venían del Fondo General y 400 millones del fondos de Medicaid y el programa CHIPS, y la aportación que hacen los municipios, que creo que está en 125 millones. Esos son los 4 fondos de donde se nutría la reforma hasta el 2010. Del 2010 para acá, el 2011 para acá, entraron los fondos del Obamacare. Esos fondos, que son, el gobierno federal acordó darle al gobierno de Puerto Rico para el programa de reforma 6,300 millones, y ahí es que empieza la fórmula de 55-45. Se supone que duraran hasta el 2019. El presupuesto de la reforma, cuando entra el Obamacare, se disparó de 1,600 millones. En el 2012 ya estaba por 2,200 millones. Y una pregunta, ¿y la cantidad de asegurados era...? La misma, más o menos se ha mantenido estable entre 1.3, 1.4, 1.5 millones de asegurados. El número no ha variado mucho. Pues ya para el 2012 el presupuesto de reforma era de 2,200 millones, con la asignación de los fondos del Obamacare, y cuando entra el nuevo gobierno, el gobernador Fortuño había dejado una aseguradora corriendo el programa, lo que actualmente, desde mi punto de vista, y quizás desde el punto de vista de Medicare, porque Medicare hace lo mismo. Medicare subcontrata a una compañía que le corra los programas de Medicare, en este caso el Medicare tradicional, la parte A y la parte B. Pues el gobernador Fortuño hizo algo correcto desde mi punto de vista, de dejar una sola aseguradora en toda la isla. ¿Y por qué yo digo eso? Porque en Estados Unidos una compañía como Aetna, Travelers, Kaiser Permanente, y muchas de ellas te corren en todo Estados Unidos una población de 20 y 30 millones como si nada. Sí, en Puerto Rico tenemos 3.5 millones de... Un county. Ajá, correcto. Y pues cuando entró el nuevo gobierno decidió incluir en el programa de reforma 4 aseguradoras más. El resultado neto de eso fue que tuvieron que aumentar el presupuesto
de 2.200 millones a sobre 2.700 millones. El resultado neto de esa decisión, para darle parte del bizcocho a 4 aseguradoras más, fue que los fondos del Obamacare, que se supone que duraran hasta el 2019, se acabaron en el 2017. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer como pueblo es, ¿dónde están las prioridades? ¿Las prioridades están en la salud del pueblo o las prioridades están en darle negocio a la industria del seguro? Eso para mí es una barbaridad lo que hicieron, pero no me extraña porque ACES toda la vida ha trabajado así. Los otros días la directora ejecutiva de ACES se atrevió a decir en un programa de radio que los dentistas estábamos tratando de coger a los pacientes de RN. Yo quisiera darle la respuesta a ella. Quien ha cogido a los pacientes de RN es ACES a través de las aseguradoras para darle a través del programa de reforma negocio a las aseguradoras a costa de perjudicar a los pacientes y de perjudicar a los proveedores de servicios, en este caso los dentistas. Pero la historia es mejor, doctor, y esto usted no lo ha escuchado nunca en la radio. Los 6.300 millones que llegaron del Obamacare fue porque la industria de seguros de aquí, de la mano de políticos de los dos gobiernos, de los dos partidos, perdón, se fueron a cabildear a Estados Unidos para sacar a Puerto Rico de la mayoría de las cláusulas del Obamacare, incluyendo el famoso exchange, que no lo voy a explicar ahora. Eso provocó que los fondos de la Obamacare, que en todos los estados son recurrentes, en Puerto Rico se negociaron por un paquete de 6.300 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó el dinero en el 2017 y tuvieron que ir de nuevo a Estados Unidos a buscar dinero para poder correr el programa, porque la industria del seguro no quería las cláusulas del Obamacare y no quería el exchange, y ACES y el gobierno se fueron de la mano y estuvieron de acuerdo con eso. Entonces, para el 2020 el programa se vuelve a quedar sin dinero y van a tener de nuevo que ir a pedir dinero por una decisión que la misma industria de seguro cabildeó con el apoyo de los gobiernos, de los dos partidos. Volvemos a lo mismo, que es lo importante, la salud fiscal de la industria del seguro o la salud de nuestro país y de nuestro pueblo y de nuestros pacientes, y el bienestar de los profesionales que le damos tan buen servicio a nuestros pacientes. Y estas aseguradoras tienen más o menos la misma cantidad, no la misma cantidad, sino el mismo grupo de proveedores contratados. O sea, que no veo la necesidad de tener 5. O sea, dentro de ellos están las mismas personas con contrato. ¿A qué se refiere? ¿Los mismos dentistas? O sea, lo mismo, o sea, en un pueblo hay 5 dentistas, esos 5 dentistas pues tienen todos contratos con las diferentes aseguradoras. Ese estudio no se ha hecho. Como estaba corriendo el modelo hasta antes de Vital, se corría por regiones. Sí, pero yo creo que, o sea, a lo que voy es que ¿cuál es la necesidad de tener 5 haciendo el trabajo que pueda hacer uno? Porque la red de proveedores, porque la única razón que yo podría ver ¿Se refiere a las aseguradoras? Que a la aseguradora, ya. Que tengan 5 aseguradoras diferentes, porque esta aseguradora tiene a fulano contratado, aquella tiene a fulano, o sea, que no hay contrato, uno no tiene, o sea, un dentista no tiene contrato con una, pero otro dentista tiene contrato con otra, para cubrir todos los dentistas que hay en el área. Sí, a eso voy. El modelo como estaba antes de Vital era por regiones, y ACES dividía la isla en regiones y otorgaba a cada región una aseguradora. ¿Me sigue? Para darle un ejemplo específico, el área de San Juan y el área norte lo tenía First Medical. Entonces, por contrato, la aseguradora tenía que contratar, en el caso de los dentistas, un dentista por cada 1.350 vidas. Y la aseguradora, una vez cumplía ese requerimiento, cerraba la red. Me explico bien. El planteamiento de una aseguradora para toda la isla versus 5 aseguradoras es uno meramente económico. El dinero se maneja mucho más efectivamente con menos intermediarios. Y actualmente, mientras más asegurado tenga una aseguradora, por ejemplo, toda la isla,
el riesgo actuarial económico se reduce. El ideal desde el punto de vista de seguro es que todo el mundo esté en un mismo grupo, porque no es lo mismo una población de 100 personas en un riesgo económico que una población de 1 millón de personas. Entonces, económicamente es mucho más viable y desde el punto de vista de manejo es mucho más cómodo, obviamente, suponiendo que la aseguradora, que en aquel caso fue Triple S, tenga los sistemas y los programas como los tenía para correr el modelo. Y entonces entramos en que si entran nuevos, pues se divide el bizcocho. Y tiene que volver otra vez a empezar. Correcto, con lo que conlleva. Doctor, vamos a entrar a una pausa y volvemos rápido con nuestros radio oyentes. Seguimos en vivo con los amigos de Facebook Live. Así que recapitulando, el error básico fue meter tanta gente a comer del bizcocho. Sí, sí. Lo que estoy entendiendo. Correcto. No hace sentido económico desde el punto de vista de beneficio del manejo de los fondos del sistema de salud pública de Puerto Rico meter tantos intermediarios, pero no sé si ahora quiero hablarle de los otros intermediarios que están. Sí, entramos en lo próximo, pero recapitulando eso básicamente, y entonces, ¿qué? La tabla va, a ver, seguimos hablando, en el próximo segmento entramos en la tabla. Y porque hay una tabla que para los amigos de Facebook Live comparando los honorarios en las Islas Vírgenes por los procedimientos básicos versus los honorarios que nos pagan hace 25 años aquí en Puerto Rico. Y hay que hablar también de las consecuencias de esto sobre la profesión dental, que me gustaría abundar un poco. Y lo otro es que habiendo tantos fondos asignados, que no se canalicen no solamente los dentistas, los hospitales, a veces la tecnología moderna no llega a los hospitales por los pagos tan bajos que hay. No, y a las mismas oficinas dentales. Sí. Recientemente yo estuve en Estados Unidos en una convención y la maravilla de equipos que hay, sí. Y desgraciadamente aquí no se pueden costear. No son costo efectivos. Correcto. Y eso afecta la calidad, pudiera afectar o está afectando la calidad de los servicios al paciente porque pudiéramos estar dándole servicios con mejor tecnología. Sí, definitivamente. Así que me avisas cuando la pausa también. Pues la cosa es que aquí las radiografías digitales, ahora las impresiones mismas que son con escáner, todas esas máquinas son carísimas. Correcto, una máquina de escáner vale $25,000. Sí, entonces la panorámica está entre $30,000 y $40,000. Bueno, hay laboratorios en Estados Unidos que son, bueno, seguimos entonces lo que estaba diciendo. Sí, los intermediarios, aparte de las aseguradoras, este modelo, hablando específicamente de la reforma, pero sucede en el área comercial también. Muchos intermediarios cogiendo su tajada. En el modelo de reforma están los IPA, están los PBM de los cuales nadie habla porque son los que... ¿Qué es un PBM? Pharmacy Benefit Manager. Es el intermediario que maneja los beneficios de farmacia en las aseguradoras privadas y en la reforma. Una compañía que se dedica a controlar el asunto de los medicamentos que se dan y la relación con las farmacias. O sea, que le imponen a los médicos qué medicamentos van a recetar primero. Bueno, sí, eso es la aseguradora, correcto. Esa es una buena observación, porque cada vez se cambian los medicamentos de marca a medicamentos genéricos, pero el problema es que el mercado de las farmacéuticas se ha ido concentrando y ahora los mismos dueños de medicamentos de marca son dueños de medicamentos genéricos y eso ha disparado el costo de los fármacos. Pero en síntesis, el PBM es otro intermediario más y para darle un número, en el área de reforma el beneficio de farmacia anda creo que por los $500 millones, de 400, 500 millones de dólares. Están los IPAs de intermediario también. Hay muchos intermediarios en este modelo
que si no existieran el modelo sería mucho más costo efectivo, gastaría mucho menos y habría dinero para hacerle más justicia a los pacientes y más justicia a los profesionales de la salud que se están yendo del país, y me gustaría entrar en ese tema. Sí, pues, y la razón básica por qué se van, doctor, dígame. Porque las condiciones para trabajar son malas. Malas en el sentido que, como volvemos a lo mismo, que el costo de los equipos modernos, montar una oficina, en el caso de los dentistas, es tan alto que con los honorarios que se están pagando ahora mismo no les es atractivo a estos muchachos jóvenes. Sí, mientras el área dental es de las profesiones más caras para establecer una oficina. Entiendo que con radiología somos los más costosos. Y tenemos una escuela de medicina dental que gradúa a los dentistas de Puerto Rico. Se gradúan puertorriqueños alrededor de 40, 41, y de esos el 90% se va para Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué se van? Queriendo muchos de ellos querer quedarse aquí en Puerto Rico. Se van porque cuando salen de los estudios salen con unas deudas de más de $100,000. Montar una oficina dental decente ahora mismo sin mucha tecnología está en $200,000. Y cuando ellos suman y restan lo que deben de préstamos más lo que serían los costos de operación de la oficina, es imposible mantener la práctica con los honorarios que paga, no la reforma solamente, la industria del seguro en general, los Advantage, los Medicare Advantage, y muchos muchachos han tratado de hacerlo y el resultado neto es que tienen que cerrar las oficinas y se van a Estados Unidos a ganarse mucho más dinero aquí, y la industria del seguro allá le paga mucho más. Sí, y lo otro es que también el pago de los seguros no es constante, o sea, una cantidad llega primero, otra llega después, a veces el cheque es grande, a veces el cheque es chiquito. Eso es un buen comentario. Es increíble que en una sociedad que se dice capitalista, donde usted va todos los días a comprar cosas donde sea, en el colmado, en el supermercado, en el centro comercial, usted utilice su ATH, su tarjeta de crédito, inmediatamente se le haga el pago al negocio, al que le vendió el producto. Sin embargo, los pacientes van a nuestra oficina y la industria de seguro nos paga 30 a 45 cuando ellos quieran. ¿Cómo es posible eso cuando existe la tecnología? Sencillamente eso es posible porque los gobiernos han permitido que eso suceda y nadie se atreve a cambiar los reglamentos para que la industria del seguro pague inmediatamente. De hecho, en una época lo hubo, el sistema PECA de Cruz Azul, sí. funcionaba así, y la industria del seguro no quiere pagar inmediatamente porque el dinero que reciben en prima, que lo reciben en los primeros 5 días del mes, lo meten en la bolsa de valores y lo tienen ahí 25 o 30 días generando intereses en inversiones para ellos y ganancias. Si viviéramos en una sociedad más justa, eso no debería suceder. ¿Cómo es posible que el gobierno, tanto el federal como el local, que son los que financian el programa de reforma, permitan una cosa como esa? Eso también afecta la economía, porque un dinero que puede estar llegando a los profesionales inmediatamente y se puede estar utilizando al otro día para mover la economía, tarda de 30 a 45 días para uno poder mover ese dinero en la economía. Y los compañeros que están en Estados Unidos, que es un país tan grande, donde las compañías tienen una burocracia más grande, los pagos los reciben más rápido. Mucho más rápido, correcto. Y más efectivo. Eso es lo que denota otra moneda más en el vaso de cómo el sistema no trabaja para beneficiar a la sociedad y trabaja para beneficiar a unos pocos intereses, en este caso específico a la industria del seguro, en detrimento de los profesionales y de los pacientes, porque no se nos debe olvidar que la industria del seguro cada vez más pone más regulaciones y más controles
en contra de la utilización que redundan en detrimento del paciente, y me explico. Los medicamentos de marca, como hablamos ahorita, por medicamentos genéricos. Las citas de referidos a especialistas. Cerrar las redes, o sea, vivimos en un sistema capitalista y usted puede ir a comprar el automóvil en el dealer que usted quiera. Sí, Ponce, puede ir a comprar su ropa en la tienda que usted quiera, del centro comercial que usted quiera. Puede ir a comprar su comida en el colmado o en el supermercado que usted quiera. Y aquí la industria de seguro, por meramente cuestiones económicas para beneficio a ellos, le dice a los pacientes a qué médico tienen que ir, sí, o a qué dentista tienen que ir. Eso es una barbaridad en un sistema que se dice que es capitalista. Y tengo entendido que a los muchachos jóvenes que se están graduando, usted me corrige, no le están dando contrato. Se cerraron las redes. Creo que hay proyectos en la legislatura que se pretenden aprobar para que eso no continúe. Pero la pregunta es por qué la industria del seguro cierra las redes. Sí. Es bien sencillo. Es un principio económico de lo que se llama el Managed Care, que es todo un sistema diseñado para supuestamente hacer costo eficiente el sistema, pero yo digo que es todo un sistema diseñado para maximizar la ganancia de la industria de seguro. Si usted en su pueblo hay 5 cardiólogos y la compañía X que tiene el contrato de esa región o que controla esa región decide contratar a un cardiólogo, ¿qué va a suceder? Las citas para ese cardiólogo van a estar para 5 meses. Sin embargo, en esos 5 meses la industria de seguro cobra sus primas mensualmente los primeros 5 días. Por lo tanto, ese dinero que está pagando ACES o el patrono para que se le dé servicio a ese paciente, si hubiese los 5 cardiólogos, ese dinero se pagaría en el primer mes. Sí, porque el factor humano, tú no puedes atender esa población uno solo, tienes que, para atenderlos bien. Eso se llama limitar el acceso a los servicios, eso va en contra de los buenos principios de la salud pública. Y eso provoca que esa prima que están cobrando por ese paciente, la aseguradora, en vez de pagar el servicio en el primer mes, lo pagan al 5.º mes, por lo tanto, tuvieron 4 meses de ganancia neta. Cobrando sin ganancia neta. Y quien se supone que vele por controlar de que eso no suceda es el Departamento de Salud y el gobierno. Sabemos que la industria de seguro, y vivimos en un modelo capitalista, su objetivo es la ganancia, y no es la ganancia de aquí a 3 años. Y una pregunta, perdón que lo interrumpa, ¿y el gobierno puede crear una ley que los obligue a abrir las redes? Sí, claro que lo pueden hacer. ¿Es viable? Sí, se está trabajando, si no lo han aprobado ya. Yo sé que había un proyecto en esa línea. Estamos en un sistema capitalista y la industria de seguros, pues su naturaleza es ganar dinero, y no es ganar dinero de aquí a 5 años, es ganar dinero ahora. Quien se supone, y siempre van a hacer eso, y ese es el modelo que vivimos, quien se supone que balancee y que sea el ecualizador para la gente que menos puede, en este caso los profesionales de la salud, y más importante aún los pacientes, es el gobierno. Y lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos 25 años es que el gobierno, y hablo de todos los gobiernos, de todos los partidos, han trabajado de la mano con la industria de seguros. Me preguntó los otros días alguien, ¿y por qué ACES no le mete mano a la industria de seguros? Y yo le dije, el gato no le tira al tigre. ¿Me siguen? ¿No? ¿Quién? Y eso es lo que te revela es quién manda. Entonces, ACES ha pasado a ser un apéndice de la industria de seguros, a velar por los intereses de la industria de seguros. Si ACES estuviese velando por los intereses del pueblo, corregiría la mayoría de las cosas de lo que yo le he dicho aquí. No permitiría que los profesionales de la salud se fueran del país, porque la industria de seguros coge todo el dinero para beneficio de ellos. En el 2010, el presupuesto de la reforma era 1.600 millones, como le dije ahorita.
ahora mismo está sobre los 2.800 millones de dólares. Un aumento de más de un 75% el presupuesto ACES. Lo que hablamos ahorita fue la prima por paciente por mes. ¿Cuánto de ese dinero le ha ido a parar a manos de los dentistas? Y de los médicos. Y de los médicos. Bien poco. En el caso de nosotros, ninguno. Entonces, ¿qué demuestra eso? ¿Qué demuestra eso? Que ACES no tiene la voluntad, ni los secretarios de salud, que son los presidentes de la Junta de Directores de ACES. A mí me da pena la directora ejecutiva Angie Ávila yendo a todos los medios a tratar de explicar todo lo que está pasando, pero yo no veo al secretario de salud explicando nada. Pero si él es el jefe de ella, él es el presidente de la Junta de Directores de ACES, ¿por qué él no habla? ¿Por qué no explica todo esto que yo estoy diciendo? ¿Por qué no dice por qué lo hacen? Y por otro lado, es penoso ver que una sociedad donde se supone que los recursos se traten de dividir en mejores condiciones, en igualdad, correcto, esté pasando esto. En el mundo moderno se reconoce que la desigualdad es el mayor detente del desarrollo socioeconómico de los pueblos. Puerto Rico, por un estudio que hizo la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, ellos determinaron en su estudio, concluyeron que Puerto Rico es el tercer país de mayor desigualdad en el mundo. Hace unos años yo leí un estudio de un economista, premio Nobel de Economía, creo que era de apellido Khan, que analizó la economía de Puerto Rico, y en aquel momento él dijo que en Puerto Rico había 55 pobres por cada rico. En Estados Unidos, cuando él hizo ese estudio, que fue para el 2003, había 5 pobres por cada rico. Ahora en Estados Unidos ha aumentado ya a 16 por cada uno. Lo que quiero decir con eso todavía estamos ganando. Por mucho, somos el tercer país de mayor desigualdad con eso. Lo que quiero decir con eso es que Puerto Rico no se puede desarrollar trabajando para los bancos, la industria de seguros y unos pocos intereses. Yo no tengo problemas con que ellos hagan dinero, pero no de esta forma. Hay que distribuir los recursos. ¿Qué consecuencia ha tenido esta mala distribución de los recursos? Vamos a hablar del área dental. En el 2000 en Puerto Rico había 1.900 dentistas generalistas. Ahora mismo quedamos apenas 850. Los dentistas generalistas, contrario al área médica, somos la base y el espinazo del sistema de salud pública oral del país. Esos más de 1.000 dentistas que se han ido ha provocado desempleo por cierre de oficinas, no generar más empleo en este sector de la economía. Eso lleva menos recaudo del fisco, eso lleva menos consumo. Pues entramos ahora a una pausa para que nos siga explicando el doctor en la próxima esto de la desigualdad, y no tan solo eso, que al haber desigualdad hay gente que gana menos y la economía se estanca más. Correcto. Porque que se lo ganen unos poquitos, que se lo llevan del país, fuera del país. La gran mayoría. Correcto. No mueve la economía. No mueve la economía. Eso lo sabe cualquiera que tenga un poco de estudio. Y recapitulando, entonces, hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo, y definitivamente el gobierno tiene que tomar una postura más proactiva, metiéndose en estos aspectos. Esos mensajes yo sé que ustedes los han llevado, hay proyectos, pero por alguna razón se estancan. Sí, no se sabemos la razón. Yo no quiero ni opinar. ¿Quién puede más en la legislatura? Exactamente, pero yo creo que por lo menos con el grupo que ustedes han creado se está viendo una luz al final del túnel. Esperemos. Y es un grupo que es bastante unido, bastante chévere, pero da pena porque en realidad quien sufre es el pueblo, como tú bien dijiste antes. Las consecuencias de todo esto. La consecuencia y la salud, hay que tener un pueblo saludable para que progrese, para que la gente trabaje, para que esa economía se eche para adelante. La base del desarrollo económico es la salud y la educación. Y entonces hay ciertas medidas
la medicina no solamente el profesional, es un equipo de técnicos, de materiales, de cosas en los hospitales para mantener la higiene, para mantener ese sistema corriendo. O sea, en la odontología lo mismo, la odontología, las oficinas de nosotros son como unos hospitales pequeños, que tenemos que tener las asistentes, cubrir las máquinas, esterilizar. O sea, es una cosa bien interesante. Seguimos entonces, doctor, lo que nos estaba explicando. Sí, de las consecuencias de este modelo de desigualdad, y estábamos hablando específicamente de los dentistas. Los otros días un amigo me dice, Eliseo, que está participando bien activamente en el movimiento, me dice, Eliseo, yo no soy de marchar ni de ir a manifestaciones, pero ahora lo estoy haciendo. Y te explico por qué. Me dice, mi hijo va a entrar a la escuela de medicina dental del recinto de ciencias médicas y yo no quiero que se vaya del país y yo quedarme aquí solo. Lo que quiero decir con ese ejemplo es que este abuso en la mala distribución de los recursos que ha permitido el gobierno es uno de los culpables de que la isla se esté vaciando. La industria de seguro es responsable de que miles de profesionales de la salud del país se hayan ido y se hayan roto los núcleos familiares de los puertorriqueños, padres solos acá, porque sus hijos están en Estados Unidos y sus nietos, porque aquí no se le paga al profesional lo que se le debe pagar, y no es una cuestión de falta de dinero, porque como ya vimos, cada vez hay más dinero, pero es como si fuera un barril sin fondo. Le siguen tirando más dinero y más dinero quieren. Y yo voy a añadir algo, uno profesionalmente, como profesional, como yo sé que usted y son muchos de los dentistas, uno le gusta darle lo mejor a sus pacientes, usar los mejores materiales, y con esos honorarios, a veces, como dicen en americano, you have to cut corners, para entonces cubrir, no comprar la amalgama en vez de ser la Dispersaloy, que es la mejor, entonces vamos a comprar la genérica porque es más barata, los cementos, todo, y entra un ciclo que donde redunda quizás en un deterioro al servicio que se le da. A la calidad de los servicios al al paciente. Las paciente. limpiezas, vamos a hacerlas bien rápido porque tenemos que mover por la cantidad. Correcto. Y pues, y el muchacho joven y uno mismo a veces no firma con esa gente porque uno no se va a sentir trabajando bien trabajando bajo esas condiciones. Nosotros como profesión, y yo estoy muy orgulloso de mi profesión y de mis colegas, le hemos servido bien al país. Antes de la reforma, básicamente no había servicios de salud pública oral en el país, muy limitados. En los CDT, y los CDT las sillas o estaban dañadas, o no tenían dentista, o no tenían asistente, y era bien limitado. Si hay un servicio que las encuestas que se hicieron después de la reforma, del inicio del programa de reforma, ha sido de la más alta satisfacción de los pacientes, es el servicio que le hemos dado los dentistas a los pacientes de la reforma, y debo extenderlo a los pacientes en general del área comercial. Nuestra profesión en nuestra comunidad está en altos niveles y siempre nos esmeramos por brindar el mejor servicio. Lo que usted señala es consecuencia de este abuso, y se pone al profesional de la salud entre la espada y la pared de lo que su ética le exige y su buena voluntad de querer hacer el mejor servicio, pero su realidad económica muchas veces se lo impide, no el servicio, los materiales o los equipos que se puedan utilizar. Hay muchos equipos de alta tecnología, como me dijo un amigo los otros días, pues ahora la industria de seguros quiere que los récords sean electrónicos, y él me dijo, para yo tener un récord electrónico en mi oficina tengo que contratar una empleada adicional, más lo que cuesta todos los sistemas de récord electrónico. Él me dijo, mejor me voy para Estados Unidos porque es que no puedo pagarlo. Entonces, el Estado, y vuelvo y enfatizo, el gobierno, cuando hablo de Estado me refiero al gobierno, está incumpliendo porque no velan al tigre y no balancean el juego, y se supone que
por la Constitución sea el gobierno el que balancee el juego y establezca unas reglas de juego más equitativas para el beneficio de toda la sociedad. O sea, que entrando en las soluciones, tenemos que el gobierno es el que debe, y hay una legislación que están tratando de proponer el grupo. No, esto es sencillo, no es complicado. Lo que falta aquí es voluntad. Los otros días la directora ejecutiva de ACES, estábamos reunidas con ella en ACES, y la prensa al final vino para preguntas y respuestas. Y ella dijo, porque se había estado reuniendo desde principio de año, creo que fue, o mediados, con representantes del Colegio de Cirujanos Dentistas y que estaban haciendo un estudio para resolver esto y que querían resolverlo, que sabían que a los dentistas no se le había hecho justicia. Y la prensa me pregunta a mí y yo le digo, mira, eso está muy bien, todo está muy bien, pero mientras tanto firmaste los contratos con las aseguradoras sin ningún aumento de tarifa y sin hacerle justicia a los dentistas. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? No me digas que estás haciendo y que estás haciendo el estudio del estudio y vas y me firmas los contratos y no adjudicas las partidas presupuestarias para hacerle, y esa es la respuesta a su pregunta. Si ACES tuviera la voluntad, buscaba de los 2.800 millones, que yo me pregunto, si hasta el 2010 lo corrían con 1.600 millones y había 4 o 5 aseguradoras, porque ahora son 2.800 millones para las mismas 4 o 5 aseguradoras. Si lo podían hacer con 1.600, porque ahora no lo pueden hacer con 2.800. Eso es lo que quiere decir que todo el tiempo va el dinero a la misma gente. Pues si ACES quiere tener la voluntad, reestructuren el presupuesto de 2.800 millones. ¿Y qué el grupo que usted representa considera que deben ser unas tarifas justas ahora mismo? Bueno, después de 25 años. Se habla de los estados. Vamos a simplificar la cosa. Si usted... ok, déjame darte este ejemplo. Aquí se firmó, para que las personas que nos escuchen bien esto. Aquí se firmó una privatización del Expreso 22 para una compañía. Y entre las cláusulas que negoció el gobierno con la compañía era que le iba a aumentar, que la compañía privatizadora podía aumentar anualmente la tarifa del Expreso según el aumento en el costo de vida. Y lo pagamos nosotros, y ya han aumentado el Expreso desde que lo privatizaron como 3 o 4 veces. Pues si nosotros le decimos al gobierno, pues mira, ajústame las tarifas del 94 según el ajuste del costo de vida, y voy a poner el de los consumidores, no el de los servicios médicos, un 5%. Eso quiere decir que en 25 años es 125%. Eso es más que duplicar las tarifas para que tenga el mismo valor el dinero que tenía en el 94. ¿Me sigue? Sí. Pero entonces mucha gente dice, hay fondos para hablar de reforma. Cuando hablo de las tarifas me refiero tanto al área comercial como a los Medicare Advantage como reforma. Que no piense la gente que esto es un reclamo nada más para el área de reforma, porque no lo es. Si nos vamos a analizar los fondos, lo que pagan los programas de salud dental, de Medicaid, en los estados, o el ejemplo de Islas Vírgenes, que creo que tenemos la tabla por ahí. Vamos a entrar en una pausa, un momentito, para que el doctor nos presente una comparativa de los honorarios de las Islas Vírgenes que están aquí cerca y lo que pagan aquí en servicios básicos. Volvemos rapidito con ustedes. Pues sí, doctor, recapitulando, el grupo entonces se ha acercado a ACES, se ha acercado a las compañías de seguros y legisladores, también se ha acercado con legislación, como la que usted bien ha dicho, para que nos igualen, aumentando solamente el gasto del 5% de la subida del costo de vida anual. Sí, nosotros estamos llevando el mensaje a todos los sitios que podemos llevarlo, eso ha incluido la legislatura. ¿Y alguien se ha comprometido con...? Parece que nadie le quiere meter mano al tigre.
Pero yo creo que vi que alguien se encontró con el gobernador y le dijo que iba a mirar eso de los dentistas. Sí, déjame, quizás cuando vengamos de la pausa me gustaría hablar, Sí, darte la respuesta a eso, pero porque me gusta ser justo. Pero esa tablita yo la pude observar minutos antes de empezar el programa y es dramático. La diferencia. La diferencia que hay en los honorarios, y ahora yo entiendo, quizás en lo médico es lo mismo. Por eso es que tú ves que mucha gente de las Islas Vírgenes viene a atenderse a Puerto Rico. Pero, inclusive yo sé que muchos van hasta Miami, de la Florida. Sí, correcto. Parece que son, tú sabes, son costosos los tratamientos médicos allá. O vamos a suponer que le pagan bien y a nosotros nos pagan mal. Bueno, vamos a ver, también, eso es cierto. Que uno se acostumbra ya. Correcto, a que lo maltraten. Esto es como el síndrome de la mujer maltratada. Uno se acostumbra. Sí, es claro. una pena decirlo, pero la realidad es que... Pero básicamente lo que pasa es que ya no es cuestión de mantener una calidad de vida. Porque no solamente los jóvenes se van, hay mucha gente de la edad de nosotros y mayores que se han ido. No, y se están afectando a los pacientes. Ajá, pues la tablita la tenemos para verla. Vamos a pasar aquí al doctor con Facebook Live, nos vamos a mover la cámara para que él señale y le explica a los amigos de Facebook Live el procedimiento, qué significa, porque aquí estos están los procedimientos, son con números de la American Dental Association. Correcto. Aquí el 140 es un examen y el 150 que se hace en la oficina. Y como ven aquí, en Islas Vírgenes Americanas, que están aquí al lado, le pagan por un examen $85, de 85 a $100. Aquí en Puerto Rico pagan de 9 a $11 la industria de seguro, con los mismos fondos de Medicaid. Esos son fondos de Medicaid. Claro, sí, porque el programa de reforma, esta tabla no es comercial. Esta tabla. Esto es de Medicaid. O sea, son los mismos fondos que están utilizando aquí para evitar. Correcto. Entonces, miremos aquí la limpieza dental. $75. En Puerto Rico nos pagan $22.50. Aquí no está la extracción, pero la voy a decir. La extracción nos pagan $22.50 y en Islas Vírgenes pagan $140. La diferencia es marcada y son los mismos fondos de Medicaid. Dirán que no hay paridad, eso es cierto, pero la discrepancia es de un 30%. Sin embargo, la discrepancia de las tarifas es más de un 1000%. ¿Y el gobierno tiene conocimiento de esto? La estamos haciendo llegar. ¿De estos números? Sí, la estamos haciendo llegar. ¿Y la asignación de beneficios que hay para las Islas Vírgenes es igual o menor? Eso es lo que estoy explicando, que allá reciben 100% de fondos de Medicaid. Aquí no llegamos a eso, pero la diferencia es como un 30%. No, ese número no te lo tengo, pero sí te dije el número de aquí de Puerto Rico. Reciben menos y pagan esto. No, reciben más porque hay 100% de otorgación de fondos de Medicaid. Aquí creo que anda por el 70%. Pero anyway, esa diferencia del 30% en los fondos que se reciben aquí no jamás es equitativa a la diferencia en los honorarios. Ahí tenemos un root canal de un premolar que pagan $850. Y aquí pagan 135, 160. Y el de una molar 975. Sí. Casi lo que cobran los especialistas en privado. Ajá. ¿Y qué más tienes por ahí? Déjame ver. Arreglo. 21.40. Una plata. Esta es la restauración en amalgama. La más pequeña. La más que se hace. Sí. El 21.40. Aquí pagan $21.50. 113 Y pagan. $113. Y estos son fondos de Medicaid. Esto no es tarifa privada. Sí, la tarifa privada debe ser más alta Sí. allá en las Islas Vírgenes. La verdad que es bien interesante esto. Así que pues volvemos aquí y seguimos. Muchas Sí, gracias, esta tabla está buena. Seguimos aquí. Me preguntaste sobre el gobernador, Sí. fuera del aire. Nosotros le enviamos... Porque el gobernador, yo te mencioné porque yo vi un artículo, algo en la prensa o no sé si fue en las redes sociales,
que un dentista se lo encontró en una actividad y él le dijo que iba a tomar cartas. Sí, eso fue en una actividad en Lares. En Lares. Un colega se le acercó y el gobernador muy gentilmente lo recibió. Yo, honestamente, pienso que el gobernador se preocupa por estas cosas. Y me explico. Nosotros tuvimos un proyecto que estuvimos por 20 años tratando de que se aprobara. Y para darte un ejemplo, en el cuatrienio pasado, gracias al senador Eduardo Batia, el proyecto se aprobó, que es el proyecto de los certificados de salud oral. Ese proyecto va a cambiar la salud pública oral de este pueblo porque se va a educar desde etapas tempranas a los niños y se hace compulsorio de que vayan antes del periodo escolar a un examen. Y eso es educación, es mejor educar que curar y es mucho más económico. Pues el colegio estuvo por 20 años tratando de que ese proyecto se aprobara. En el cuatrienio pasado el senador Batia, como dije, lo aprobaron en el Senado solo con un voto en contra. Cuando llegó a la Cámara se le sentaron encima, estaba todo el mundo cabildeando en contra y no aprobaron el proyecto. ¿Y por qué cabildeaban en contra? Porque la industria de seguros entiende que eso va a aumentar la utilización y reducirá su margen de ganancia. Ya veo. Bueno. Esa es una explicación. Había otros legisladores que estaban en, si no me apruebas este proyecto, no te voy a aprobar este. Cabildeando. Sí, un quid pro quo. Y como no le dieron el que él quería, pues también se opusieron a este otro. Anyway, eso pasó por 20 años. Tan pronto llegó este nuevo gobierno, nosotros nos reunimos con el senador Chayan Martínez, le hablamos del proyecto. Curiosamente, se me olvidó decirte que cuando estaba el gobernador Fortuño, me avisas cuando el tiempo. Sí, no, está bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Cuando estaba el gobernador Fortuño, el senador Rivera Chat, que era presidente del Senado. Está interesante la conferencia, Sí. así que no te preocupes. Cuando estaba el gobernador Fortuño, el senador Rivera Chat, que era presidente del Senado, a petición de nosotros, se movió y aprobaron el proyecto. Y cuando llegó a la Cámara, pasó lo mismo que pasó en el cuatrienio después. En la Cámara no lo aprobaron, por lo tanto nunca llegó a manos del gobernador. Pues nos reunimos con el senador Chayan Martínez, le hablamos de ese tema y de otros más, él se comprometió a ayudarnos, se lo llevó al senador Rivera Chat y bajaron con el proyecto y lo aprobaron en el Senado por unanimidad. Y se fue a la Cámara y se cabildeamos en la Cámara y lo aprobaron inmediatamente. Y el gobernador lo firmó sin chistar. Eso, para que doy ese ejemplo, para que los amigos que nos escuchan entiendan el poder de estos intereses sobre un proyecto tan bueno para los niños de este país y para los mismos padres, porque va a evitar la enfermedad. Y le va a evitar gastos posteriores en cosas más complicadas. Y para la sociedad, la ahorra dinero, la prevención ahorra dinero. Y por 20 años no habíamos logrado que eso se hiciera, pues este gobierno lo hizo. Y lo otro que hizo este gobierno fue... Y para que los amigos de la radio y de Facebook Live entiendan, lo que pasa es que muchos de estos planes lo que cubren son las cosas básicas, pero cuando se complica la cuestión oral o cualquier tratamiento oral, eso no lo cubre. Por lo tanto, a nivel económico de ellos no le afecta. Correcto. Esto que es pero al básico, paciente, a la población le afecta. Sí, pero esto que es básico sí afecta a ellos porque lo cubren. Correcto. Si se complica, pues no lo cubren y prefieren que, tú sabes, esto es una asunción mía personal. Nunca la industria de seguros hizo su oposición pública. La Sí. información que nosotros tenemos es que lo cabildearan tras bambalinas. No lo hicieron público, eso fue Me sigue, pero sí. La información era que en los pasillos pues se oponían. Pero volviendo al tema, cuando llegó la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal, entre las medidas que propuso para ajustar los gastos del gobierno, que es su función, fue eliminar la cubierta dental del programa de la reforma. El gobernador inmediatamente contestó que eso no lo iba a hacer, que él respaldaba la cubierta y que respaldaba a nuestra profesión, y nos mandó una carta
una carta que yo no recuerdo que algún gobernador le hubiese escrito al Colegio de Cirujanos Dentistas. Yo estaba en la directiva y la doctora Licely Reyes era la presidencia. Eso nunca lo habíamos visto. Lo que te quiero decir con esto, sí, que está comprometido. Que en las dos instancias que ha surgido el tema de la profesión dental y de la salud pública oral de nuestros pacientes, el gobernador nos ha respaldado. Entonces eso me lleva a la pregunta tuya. Yo no dudo que él sepa de este tema y que esté preocupado por el mismo. Le enviamos una carta que tú tuviste la oportunidad de verla. No hemos recibido respuesta de él, pero estamos haciendo acercamientos para ver si logramos una reunión con Fortaleza y con el gobernador. Aquí lo que hace falta es voluntad de la gente que dirige el gobierno y que dirige nuestra sociedad para cambiar este esquema de desigualdad donde unos pocos se benefician y la mayoría sale perjudicada. Sí, pero yo creo que con el movimiento y la exposición que ustedes están teniendo, su mensaje va a llegar. Y yo creo que las compañías de seguro, ya usted me ha dicho que se están reuniendo, sí, se están abriendo las puertas y se están dando cuenta. Que sí, tengo que ser justo. Nos hemos reunido con oficiales de varias compañías y lo que yo he visto es que ellos, por lo menos lo que nos dicen, que ellos tenían desconocimiento de esto. Eso es lo que nos dicen. Y mi percepción es que han estado hablando con la verdad, pero olvidarnos por 25 años, eso llora ante los ojos de Dios. lamentablemente, No queremos que nuestros recién graduados, qué bonito negocio estamos haciendo como sociedad, que la Escuela de Medicina Dental es subsidiada con fondos del gobierno que se pagan de las contribuciones de nosotros, para que los muchachos se vayan. Aquí se dice que Puerto Rico no exporta, que no produce y no exporta. Eso es mentira. Exportamos nuestro mayor recurso, los profesionales. Y ningún país se levanta, como dije ahorita, basado en la desigualdad, y ningún país se levanta con una fuga de talentos. Y no tan solo eso, que va a llegar un punto en que entonces se van los jóvenes, se quedan los viejos, entonces los viejos no van a tener quien los dé. ¿No? Servicio. Lo que está pasando en el área dental es que en Puerto Rico, con los parámetros del gobierno federal, que se supone que haya un dentista por cada 1.350 pacientes o vidas, aquí hay un dentista por cada 4.000. Si esto sigue y el gobierno no interviene, va a poner en riesgo tarde o temprano, de hecho ya lo puso en el cuatrienio pasado, el programa, la asignación de fondos de los programas de Medicaid, porque apenas están cumpliendo la industria del seguro con los dentistas necesarios para los requerimientos federales. Le quitan los fondos. Claro, porque eso para asignar los fondos hay una serie de requerimientos. Y te voy a dar un ejemplo. Una aseguradora me dijo en una de estas reuniones que hemos tenido que en el modelo anterior ellos no cumplían en sus 2 regiones con los dentistas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Abrir la contratación a todas las islas para poder cumplir con los requerimientos federales. Y eso quizás es una de las explicaciones por las cuales ahora el modelo se abrió a toda la isla. Porque antes había, para darte otro ejemplo, 4 ortopedas pediátricos dando servicio en la Reforma. Ahora solo hay 1. Y eso está pasando en todas las especialidades. Y, como dije, los modelos de Managed Care van dirigidos a reducir la red de proveedores para maximizar la ganancia de la aseguradora por concepto de la prima. Y eso es lo que el gobierno debe intervenir para que esto no suceda. Pues, a la verdad que con esas soluciones y con todo lo que ha explicado, yo creo que aquí hay un buen campo y una buena orientación para que todo el que vea tome cartas en el asunto. Nuestros pacientes están bien receptivos. El mensaje que hemos llevado lo están recibiendo y lo vemos todos los días en nuestras oficinas, en la mía, los pacientes respaldando el movimiento que hemos hecho. Los otros días un canal de televisión hizo un sondeo
de los que ellos hacen sobre si se le debería hacer justicia a los dentistas, y el resultado fue, de la gente que contestó, 97% a favor y 3% en contra. O sea que la opinión pública está con nosotros, pero falta que el gobierno y la industria de seguros esté con nosotros. Vamos a ver, poco a poco se empieza. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por la verdad oportunidad. Que esa conferencia, esta presentación estuvo excelente. Y esperamos verlo pronto aquí. Bueno, mira la pregunta. Sencillo, las tarifas son las mismas de hace 25 años y son más los costos. Con las tarifas actuales no ganamos, perdemos, dice ahí una Sí, como me dijo una colega los otros días, pagamos para trabajar. Los costos, es muy buena pregunta. Todos los procedimientos de comercial, Advantage y Reforma que nosotros hacemos, que nos paga la industria de seguro, ninguno de ellos es costo efectivo, ni tan siquiera se va a break even, perdemos dinero. Ahí preguntan, ¿quién determina las tarifas que reciben los dentistas? ¿Las aseguradoras o ACES? ¿A quién le corresponden las aseguradoras? A mí me encantaría que fuera ACES como hace Medicare, yo no sé por qué razón no lo hace, pero ACES le entrega esa potestad a la industria de seguro. Entonces tenemos a alguien más felicitando al doctor, pero no tenemos más preguntas. Sí, hay más ahí. Se nos va la vida, dice ahí un radio oyente. Necesitamos una tarifa justa, Puerto Rico se quedará sin médicos, muy triste. Pues nada, doctor. Gracias. Hasta lo felicitaron ahí, le dice, le felicito. ¿Dónde? No Pues lo veo. la primera que se ve ahí después del dedito, le felicito. Gracias por la oportunidad. No, y esperemos se repita y abunde más sobre otros temas. Sí, seguro. Y éxito en A ese las órdenes movimiento. siempre. Bien, gracias. La verdad. Bueno, gracias otra vez por oír nuestra sección. Nos esperamos en una próxima para seguirle informando sobre los diferentes temas de salud oral. Se despide el doctor Pedro Emanueli. Muchas gracias.